Ok, ¿me confirman si logran ver toda la pantalla? Sí, se ve. Ok. Bueno. Ok. Como les decía, en este segundo bloque de charlas vamos a trabajar ya propiamente sobre el funcionamiento de los reactores nucleares. En la actualidad, los reactores nucleares que se encuentran en operaciones son reactores de fisión. Estos trabajan bajo el proceso de fisión, que es uno de los que bien trató en la última sesión. Y bueno, para que la humanidad tuviera acceso a la energía nuclear y que pudiera conocer el proceso de fisión, hubo personajes a lo largo de la historia que nos permitieron ayudar. Vamos a trabajar en algunos sucesos históricos que ocurrieron que han permitido a la humanidad que tenga acceso a este tipo de energía. Y bueno, la energía de los procesos de fisión surgió a partir de Enrico Fermi. Enrico Fermi, quien fue premio Nobel de la Física en el año de 1938, hizo un experimento. Hizo un experimento en el cual bombardeaba neutrones, que era una partícula recientemente descubierta que se caracterizaba de que no tenía carga eléctrica, bombardeaba neutrones contra elementos pesados. Él lo hizo especialmente con uranio y detectó señales anómalas. Encontró que surgían nuevos neutrones y al parecer él detectaba que habían elementos de otras muestras que él no sabía identificar todavía. No contaba con la tecnología para identificar este tipo de de partículas que surgían. Consideró la idea de que estas otras partículas que se habían surgido eran otros elementos. Eh, no los pudo identificar bien, pero lo que él estaba encontrando era la fisión en sí. Y las partículas extras que estaba encontrando eran otros elementos que surgían a partir de un núcleo de uranio que se fragmentaba en dos átomos diferentes, uno de kriptón y otro de bario. Estos elementos él todavía no los pudo definir. No fue sino hasta el año de 1938 cuando este grupo de químicos y la física Liz Miner trabajaron para dar explicación a este fenómeno. Eh, Cabe mencionar que Otto Hahn, el personaje en la figura A, fue quien obtuvo el premio Nobel de la Química por este tipo de descripción. Eh, Básicamente, dieron la explicación de cómo era un proceso de fisión, qué ocurría y físicamente qué estaba ocurriendo en este momento. Y bueno, en el año de 1942, Enrico Fermi se encontraba en Estados Unidos, ya era premio Nobel de la Física y se propuso la meta de utilizar ese proceso de fisión que él había encontrado de forma casual, experimentando de bombardear los núcleos de uranio con partículas como neutrones, y construyó lo que se registra en la historia como el primer reactor nuclear. Él mismo, Enrico Fermi, denominó este reactor como una pila de ladrillos que se habían acumulado, por lo que lo llamó Chicago Pile One. Recordemos que estábamos en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto de energía nuclear eran procesos ultra secretos, por lo cual este reactor, primer reactor nuclear que se construyó, fue debajo de un estadio en Chicago abandonado. Eh, este reactor se construyó sin ningún protocolo de seguridad radiológica. Los trabajadores y constructores hacían jornadas de más de 8 horas trabajando con material radioactivo sin ninguna protección. No se estima, o por lo menos no se tiene un registro oficial de si hubieron decesos a causa de esto, pero lo más probable es que pudiera haber ocurrido por la falta de protocolos de seguridad. Y al terminar su construcción, el 2 de diciembre del año de 1942, junto a un grupo de magnates que se reunieron debajo del estadio Stage Field para presenciar la ignición de este reactor, Fermi se encargaba de monitorear los controles y la radiación, y se estima que a eso de las 3 de la tarde el reactor obtuvo masa crítica, es decir, que ya se encontraba realizando fisión por sus propios medios sin necesidad de que se le bombardeara con algún neutrón adicional. Entonces, este reactor era muy rudimentario, no tenía ningún proceso de enfriamiento ni de
manejo del calor térmico, por lo que a los 28 minutos después de haber alcanzado masa crítica, Fermi tuvo que apagarlo de forma brusca y cortar todos los procesos de fisión que se estaban dando para que no ocurriera un desastre. Resulta que a lo largo de la historia de los reactores no todo ha sido beneficioso. También hemos encontrado con algunos sucesos desafortunados, como lo son los casos de las centrales de Chernobyl y Fukushima. Estos se consideran los mayores desastres de la historia de la radiación, de la energía nuclear. En Chernobyl las vidas son incontables las que se perdieron, y el desastre ambiental que se provocó tampoco se tiene una idea estimada de qué tanto fue el daño que se tuvo, pero se sabe que fue muy grande. En Chernobyl el motivo principal fue una mala operación y una mala administración del reactor, que se encontraba en un proceso de una prueba de seguridad, en el cual básicamente se tenía que someter al reactor a condiciones extremas y esperar que las bombas de enfriamiento de respuesta de emergencia se activaran, pero esta prueba de seguridad se tenía que realizar con un protocolo anterior de al menos unas 48 horas, en el cual el reactor hubiera estado trabajando a una potencia mínima. Pero debido a situaciones de demanda energética que ocurrieron días anteriores, no se pudo continuar con estas situaciones y con este establecimiento adecuado, por lo cual desencadenó en el desastre que se conoce y es uno de los más famosos de la historia. Y el siguiente que le acompaña no es tanto un problema de la humanidad, de administrativo, sino que la central de Fukushima, el 11 de marzo del 2011, se encontró con un terremoto de magnitud de 9 en la escala de Richter, que a la vez el mismo terremoto desencadenó en un tsunami. Entonces la central no estaba diseñada para soportar tal daño y prácticamente dejó el núcleo expuesto, seguido del tsunami que regó el material radioactivo, y fue uno de los desastres más grandes que también se cuentan en la historia de los reactores nucleares. Pero no todo ha sido malo. Estos sucesos han permitido que se desarrollen protocolos y que contemplen este tipo de eventos. Hasta la actualidad, en el año del 2018, el Organismo Internacional de Energía Atómica, o la IAEA por sus siglas en inglés, contaba con 450 plantas nucleares alrededor del mundo, y para ese año se encontraban 54 en construcción. Esto nos muestra que la energía nuclear está en auge y está en aumento, y todavía se están funcionando. Aquí en el mapa ustedes pueden ver la distribución de a dónde operan estas centrales nucleares y qué países cuentan con cuántas. Estados Unidos es uno de los países que más centrales nucleares tiene, seguido quizás por Rusia y después por China y Japón. Pero en la final de la referencia le puedo poner un enlace a la página del organismo internacional, a donde ustedes pueden también corroborar este tipo de información que les estoy agregando. Ok, ya sabemos de la historia de los reactores. Ahora necesitamos saber cómo funcionan, qué necesitamos. Cualquier material nos puede funcionar. Podemos hacer fisión de cualquier elemento o solo algunos de específicos. Para eso, para saber qué materiales son los que nos benefician para hacer la fisión, es necesario tener en cuenta algunos conceptos. Uno de esos es la energía por nucleón. La energía por nucleón se obtiene a partir de un balance energético entre dos fuerzas que interaccionan dentro del núcleo. Estas son la fuerza nuclear fuerte, valga la redundancia que se llame así, y la fuerza eléctrica. La fuerza nuclear fuerte recibe ese nombre debido a que tiene que tener un gran impacto dentro de la energía del núcleo, ya que contrarresta la otra fuerza, que es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica está relacionada con la fuerza de Coulomb, y más de alguna vez han de haber oído la frase famosa que cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Pues resulta que en el núcleo estamos a dimensiones muy pequeñas. Del radio de Fermi estamos hablando de por 10 a la menos 15 metros. Entonces hace que la repulsión sea aún mayor, ya que la repulsión o la fuerza es inversamente proporcional
a la distancia, ya que la distancia es muy pequeña, la fuerza es muy grande, la de repulsión. Pero está esta otra fuerza que solo ocurre dentro del núcleo, que es la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido todo. Esto está más directamente relacionado con fuerzas como la ocurrida por el potencial de Yukawa e interacción por gluones. Entonces, dependiendo de qué tanta energía por nucleón tenga un átomo, se pueden contabilizar según el siguiente gráfico. Esta línea roja definiría puntos aislados en los cuales se va encontrando cada elemento. Y obtenemos un punto que pareciera ser un máximo, que es cuando encontramos el elemento del hierro, que se considera uno de los elementos más estables del mundo, del universo, ya que en este punto la energía por nucleón tiene su máximo, un máximo, pero recordemos que la energía por nucleón está relacionada con energías de ligadura. Entonces, esas energías de ligadura normalmente son energías negativas, por lo que aquí pareciera ser un máximo, en realidad es un mínimo. Y tal como Kevin había mencionado en charlas anteriores, la naturaleza busca siempre mantener un balance de energía mínima. Entonces, esto nos va a servir para futuras charlas cuando hablemos de reactores de fisión, pero nos muestra cómo es que un átomo se va a trabajar. Si se encuentra cercano o moviéndose por este lado de la línea, si se ve el cursor del lado del hidrógeno hacia el helio, los procesos que los átomos interaccionan son procesos de fusión para obtener su balance de energía. Ahora, si nos encontramos en átomos que se encuentran dentro de este lado de la línea, átomos pesados, que se les suele denominar, los procesos que necesitan para obtener este punto de mínima energía son procesos de fisión. Entonces, más o menos aquí hemos delimitado cierto tipo de elementos que no funcionarían para tener activo un reactor de fisión. Hemos notado que son elementos pesados, que tengan mayor número másico que el hierro. Ahora, no todos los elementos después del hierro realizan una fisión de manera necesaria para un reactor nuclear. Hay ciertas condiciones que también deben de cumplirse, que las vamos a desarrollar más adelante. La fisión en un reactor ocurre, como se ha mencionado, cuando tenemos un átomo de un material pesado, en este caso el uranio 235 es uno de los elementos que son ideales para este tipo de casos, en los cuales el átomo inicial se le hace incidir con un neutrón, perdón, que no tenga carga es beneficioso porque permite que la fuerza eléctrica no interaccione en este caso. No exista repulsión al neutrón cuando se acerca al núcleo. Entonces este neutrón impacta con el núcleo y lo fragmenta en dos átomos adicionales. Y adicionalmente adquieren una energía extra estos neutrones. Esa fisión se denomina un neutrón de primera generación. Tenemos un neutrón que impacta con un átomo de uranio y lo fisiona y lo fragmenta en dos elementos, uno que podría ser criptón y bario, como había mencionado anteriormente. Y adicionalmente se liberan tres neutrones nuevos. Estos tres neutrones pueden impactar con cualquier otro átomo que se encuentre en las cercanías y realizar otra fisión. Y así vamos a tener un crecimiento exponencial de fisiones a partir de un momento inicial de fisión. Esto se llama reacción en cadena. Ahora, no todo es así tal cual como chibolitas y puntitos que vemos así. Nos recordemos que estos elementos nosotros los obtenemos a partir de cuentas de nuestros propios contadores que midan estas partículas. Entonces tenemos estimaciones de cuántos son los neutrones que se producen por cada proceso de fisión y cuántos son los que nos benefician para continuar haciendo una reacción en cadena. Ahora, recordemos que estos son átomos. En un solo gramo de uranio encontraríamos un alrededor de por 10 a la 21 partículas de cada átomo de uranio que estarían dispuestas a realizar cada proceso de fisión. Ahora, ¿cómo se define esto de forma teórica? ¿Cómo lo expresamos nosotros matemáticamente, por así decirlo? Pues nada, tenemos la masa del átomo inicial, la cual la vamos a hacer incidir con un neutrón,
y este va a generar un estado excitado. Esta notación de corchete con asterisco lo que indica que tenemos ese estado excitado. Posterior a la fisión, vamos a tener la masa del compuesto mezclado del neutrón con el átomo inicial de uranio que teníamos, y ese estado excitado que tendríamos adicional sería la energía que estaríamos liberando. Nosotros podemos aplicar el principio de equivalencia masa energía de Einstein y considerar la masa del compuesto que teníamos inicialmente menos la masa de los resultados que tendríamos, que serían las partículas fisionadas como criptón o bario, y así obtener cuánta sería la energía que estos neutrones obtendríamos. Con las centrales nucleares, una de las reacciones comunes que tendríamos sería esta: el neutrón impactando con un átomo de uranio 235, volviéndolo un átomo de uranio 236 de forma excitada, el cual se fisionara y generara dos átomos adicionales, un criptón y bario, con 3 neutrones adicionales que podrían generar una fisión nueva en otros átomos vecinos. Partiendo de esto, podríamos calcular cuánto sería la energía, conociendo las masas del criptón, del bario, del uranio 236 y de los neutrones, que tienen una masa de 1.008 megaelectronvoltios. Ahora, si observamos, aquí producimos 3 neutrones, pero no todos los elementos van a producir 3 neutrones. Hay algunos que no producen neutrones, que solo absorben y generan su proceso de fisión, y otros que producen neutrones de manera beneficiosa. Entonces, se maneja esta forma conocida como economía de neutrones, que básicamente nos permite definir qué elementos serían beneficiosos para un reactor nuclear. Encontramos que esos elementos podrían ser el uranio 233, el uranio 235, el plutonio 239, que generan aproximadamente, por ejemplo, el uranio 235 genera 2.46 neutrones por cada proceso de fisión, absorbiendo 2.08, es decir, ya que presenta y genera más neutrones de los que absorbe por cada proceso de fisión, es una partícula, es un elemento que nos beneficia a la hora de utilizarlo como combustible de una central nuclear. Y es así, partiendo de los elementos que realizan fisión, cuáles son los que tienen una economía de neutrones que nos es beneficioso a nosotros para hacer que una reacción en cadena se mantenga y sea autosustentable, los elementos que nosotros decidimos para combustible dentro de una reacción nuclear. Ahora, hemos producido neutrones, pero como ya se observó, estos tienen una energía muy masiva, cercana a los 200 megaelectronvoltios. Y para que la fisión ocurra, no es tan beneficioso que tengamos energías muy altas, sino que lo que necesitamos es que estos neutrones se ralenticen, pierdan energía, o en otras palabras, moderen la energía que tengan, para que así puedan impactar otros átomos vecinos y así tener una reacción en cadena beneficiosa para el proceso de fisión. Estos elementos que moderan los neutrones tienen el nombre de moderadores. Normalmente se utilizan como grafito, agua, sodio metálico o agua pesada, que son elementos que tienen una sección transversal bastante amplia, que permiten que moderen e impacten los neutrones con ellos sin frenarlo completamente para que puedan generar una fisión continua. Ahora, encontramos que estos moderadores reciben el impacto de los neutrones y al recibir ese impacto aumentarán su energía cinética interna. En un mundo microscópico, que veamos que un átomo aumente su energía cinética interna en nuestro nivel de realidad, a nuestro entorno, lo que veríamos es que el material se calienta, aumenta su temperatura, aumenta su energía cinética interna. Entonces, ¿qué? ¿Encontramos una manera sofisticada de calentar el agua, por así decirlo? La verdad es que sí, pero alguien podría ponerse a pensar y utilizar esta manera sofisticada de calentar el agua para generar un motor a vapor, que luego haga girar una turbina y esto a un generador, y
con esto tengamos energía eléctrica. Y básicamente con eso es que trabajan los reactores nucleares. Ahora, como les mencionaba, tenemos el átomo que produce un neutrón. Ese neutrón va a impactar con un moderador, que sería el agua, va a frenar el proceso de los neutrones, y al impactar y hacer estos choques azarizados, por así decirlo, va a hacer que el moderador adquiera su temperatura, y posteriormente, ya cuando tenga una energía adecuada, va a impactar con otro átomo de uranio y así mantener una reacción en cadena. Ahora, con esto nos encontramos con un punto que son las barras de control. Estas barras, al introducirse en el apartado del moderador, lo que hacen es absorber toda la energía de los neutrones y evitar que impacten con otros átomos adicionales, y básicamente es una forma de encontrar un proceso de apagado de la fisión continua que teníamos. Entonces, estas barras de control lo que se hacen es que se extraen y se meten dentro del núcleo del reactor, y así hacemos que la fisión se mantenga de manera continua, o la frenamos de golpe si nosotros ya encontramos un punto en el cual ya queremos frenar el proceso de fisión. Ahora, ¿por qué querríamos frenar el proceso de fisión? Resulta que si la fisión se realiza de manera descontrolada y tenemos fisión en altos niveles, lo que obtenemos es una bomba de fisión, una bomba nuclear. Y obviamente no es eso lo que estamos buscando en estos reactores. Es por eso que los materiales como combustibles de reactores nucleares no tienen la concentración de uranio 235 necesaria, ya que el uranio que se encuentra de forma natural en las minas es un parecido al uranio 238, y por procesos de dopado se estima una proporción de concentración de uranio 235 que es el beneficioso para los procesos de fisión. Para que se hagan una idea, un dopado de alrededor del 90% de concentración de uranio 235 es el que se utiliza para las bombas nucleares. Y como no es eso lo que queremos, el tener una concentración más baja, cerca del 2 al 3% de la concentración total de una muestra del uranio 235, es la que se utiliza para tener como combustible en las centrales nucleares. Eso permite que la reacción no sea tan descontrolada como sería con una bomba nuclear, y podamos tener un punto en el cual nosotros hagamos un alto a la fisión y básicamente apaguemos el reactor nuclear. Más adelante me he tomado el tiempo a presentarles un video en el cual se va a ver cómo se hace un proceso de fisión dentro del núcleo, y con ello tenemos la ignición de un reactor nuclear. Este es un esquema de cómo sería una barra de control. Estas están dentro de una gran vasija que básicamente es como una olla de presión, en donde vamos a tener agua a altas temperaturas. Y en estas cuadrículas estarían las barras de control, las cuales solamente entrarían o saldrían de las barras de combustible, que serían las que tendrían uranio, y así frenarían, o si están fuera, permitirían que se produzca la fisión continua en una reacción en cadena. Ok, ya conocemos qué necesitamos para tener un reactor. Ahora, ¿cómo lo diseñamos? El diseño es relativamente comprensible, no es tan complicado. Solamente necesitamos de materiales un poco difíciles de obtener. El primero es el combustible, que como ya mencionaba, encontramos debido a qué materiales realizan fisión, que uno de ellos sería el uranio. Creo que alguien está queriendo entrar. El combustible, como les decía, que uno de ellos podría ser el uranio, o, por ejemplo, el plutonio 239. Estos son materiales que los necesitaríamos sí o sí para tener un reactor nuclear. Si no, no tendríamos nada más que una olla a presión muy grande sin ningún material que la caliente. Entonces necesitamos el material combustible, unas barras de control y obviamente sistemas de enfriamiento que nos permitan controlar la reacción a fisión que se está dando. Y además, estos sistemas de enfriamiento
van a absorber la energía térmica que se produzca y esta energía térmica transformarla en energía eléctrica, que es la que se distribuiría a las centrales eléctricas, a las redes eléctricas del lugar que se quiera suministrar. Y voy a definirles el diseño básico de un reactor tipo PWR, que por su sigla significa Pressurized Water Reactor, un reactor de agua presurizada, el cual tiene en su núcleo un núcleo de reactor donde están las variables de control, que son estas que se simulan aquí, y el combustible. Este reactor estaría inundado con agua, el cual, por medio de bombas, va a absorber la fisión, los neutrones que se produzcan por la fisión, y esta agua se va a calentar. Por medio de bombas se va a hacer circular por una serie de circuitos de distribución de agua o tuberías, y va a ir a una siguiente parte, que es una parte de generación de vapor. Al ser agua que se encuentra a altas temperaturas circulando por este apartado de generador de vapor, el agua que se encuentra aquí se va a evaporar y va a subir en alta presión a una siguiente parte, que es a donde se encuentran las turbinas. Una parte va a entrar con alta presión y otra parte con baja presión. Eso va a permitir que las turbinas se encuentren girando y así, al girar estas turbinas, alimenten un generador. Estos generadores son enormes, casi del tamaño de un bus, y posteriormente, al tener este generador girando, se suministraría la energía a transformadores que pongan la tensión de manera correcta para su distribución y así a las redes eléctricas de los hogares o de las industrias que lo necesiten. Después de pasar el gas por un apartado del vapor, entraría a un siguiente apartado que no tiene un nombre tan rebuscado, que es el condensador, que básicamente hace eso. Condensa el vapor que se ha obtenido en agua otra vez, en estado líquido, y por medio de bombas se circularía el agua al generador de vapor y tendríamos un ciclo. Ahora, aquí no se ha representado, pero normalmente se pone un tercer o cuarto circuito adicional, que es parte del enfriador del condensador. Normalmente puede ser un río, un lago o a veces hasta el mar mismo, que haga que circule agua fría, por así decirlo, por esta tubería y condense el vapor que viene de la turbina. Ahora, como les mencionaba, aquí tengo un pequeño video. Yo le he adelantado un poco, le he aumentado la velocidad para que quede acorde con los tiempos, pero es un video de cómo se da la ignición de un reactor nuclear. Si no se ve en muy buena definición, también lo voy a subir con las grabaciones a la plataforma para que ustedes lo puedan ver de manera con mejor definición en sus computadoras. Ahora, tenemos el reactor nuclear y en el cual se estaba haciendo un proceso de una prueba. Este reactor se iba a hacer funcionar a una potencia de 1 megawatt. Estas de aquí son las barras de control, las cuales, si ustedes alcanzan a ver, se están extrayendo. Al extraerse, la fisión empieza a ocurrir produciendo neutrones, impactando con toda el agua que se encuentra en alrededor del reactor nuclear y así haciendo que el agua se caliente. Como se empieza a ver, hay como un efecto fluorescente alrededor del núcleo del reactor. No quiero entrar mucho detalle en eso, pero esto está relacionado con un efecto llamado radiación de Cherenkov, la cual, solo para que ustedes tengan una idea, tiene una relación cuando una partícula cargada se mueve en un medio a una velocidad mayor a la que la velocidad de la luz tendría en ese medio, se produce radiación electromagnética, o en otras palabras, fotones como efecto de fluorescencia. Ya teníamos el reactor funcionando, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero por aquí se empieza a ver que el agua ya está burbujeando porque se encuentra en una alta temperatura. A estos momentos el reactor ya está trabajando a un megawatt de potencia. En esta prueba se mantuvo trabajando este reactor a ese megawatt de potencia y posteriormente viene el proceso de apagado. Como observan, este es un reto a la ingeniería, ya que tenemos un núcleo
en donde vamos a tener altas temperaturas. Estas son temperaturas cercanas al punto de ebullición y necesitamos que los materiales de los cuales esté armado este núcleo soporten tanto la radiación que se produce, que es gracias a cada uno de los procesos de fisión, como las temperaturas que la fisión misma va a estar ocasionando. Esta agua que se relaciona alrededor del núcleo, que está funcionando como moderador, está siendo absorbida mediante bombas para entrar a la parte del generador de vapor, que sería en el siguiente apartado que les había mencionado anteriormente en el diseño del reactor. Ahora, dentro de poco van a empezar el proceso de apagado del reactor, que como observan, básicamente es bajar todas las variables de control y básicamente evitar que la reacción de fisión se siga dando, la reacción en cadena se siga produciendo. Ahora, no sé si se alcanza a ver por la definición del video, pero todavía se alcanza a ver un espectro fluorescente alrededor. Esto es porque todavía se siguen percibiendo puntos en donde se observan fisión y básicamente tendríamos como un reactor así. No, con un reactor no tenemos un botón que apague inmediatamente todo, no es como con un motor de automóvil, que uno tira la llave apagado y el circuito termina y ya no se sigue dando un circuito completo. Con un reactor, al bajar la variedad de control, disminuimos la fisión, pero esta sigue ocurriendo de forma mínima durante un siguiente periodo de tiempo, por lo cual hay protocolos que establecen un periodo de tiempo determinado después de que se ha dado el apagado de un reactor para que se considere estadísticamente seguro manipular este tipo de elementos. Y es así como funciona básicamente un reactor nuclear. Transformamos el agua que obtenemos mediante procesos de fisión en vapor y con esto generamos energía eléctrica. Transformar energía térmica en energía eléctrica es el funcionamiento básico de un reactor. Ahora, al igual que como los motores a combustión, que simplemente tienen un funcionamiento básico de consumir el combustible mediante combustión y transformarlo en energía cinética, hay muchos diseños y muchos tipos de motores, motores de 2 pistones o de más pistones que ustedes puedan conocer. Entonces, de igual forma, hay diferentes tipos de reactores nucleares. Yo he centrado esta charla en 3 reactores principales que son los que más abundan en la actualidad. El primero es el reactor PWR, es el más común, que es el que le mencionaba anteriormente, que por su sigla significa Pressurized Water Reactor. El segundo es el BWR, este es un reactor similar al PWR. La única diferencia es los circuitos de enfriamiento que tiene, y el otro que es el PHWR, que este básicamente se ha desarrollado en Canadá principalmente. El reactor tipo PWR, que es como el que les estaba mencionando, se caracteriza principalmente por tener entre 4 a 3 circuitos de enfriamiento del agua. Eso es lo que tiene su característica principal y lo hace economizar costos en algún punto, ya que en otros reactores como el tipo BWR tenemos un solo circuito de agua y con un único circuito de enfriamiento. Esto hace que la vasija o el núcleo del reactor sea mucho más complicado de construir, tiene que soportar mayor presión todavía y mayores temperaturas. Este es un reactor que se construyó y se diseñó en los años 50 por la compañía General Electric y es un poco desfasado, aunque todavía hay reactores BWR, como por ejemplo la central de Kashiwazaki Kariwa, que se construyó en el año de 1985. En futuras charlas vamos a hablar de centrales que se encuentran activas en el momento, pero solo como un adelanto, esta central es capaz de producir 12.000 megawatts de energía eléctrica
operando en un 100%, por así decirlo. Ahora, estos reactores BWR tienen una vasija central en la cual en la misma vasija se hace el proceso de generación de vapor gracias al núcleo del reactor y hace pasar por las turbinas, y posteriormente el vapor que se obtiene se enfría mediante un circuito externo que puede ser un río, lago o cualquier otra parte, y el vapor que se obtiene se enfría, se condensa y se vuelve al mismo núcleo del reactor inicial, a la misma vasija. Esto hace que la vasija tenga que ser enorme para que soporte tantas cantidades y también de un grosor considerablemente mayor. Esto es un aumento de costos, obviamente. Es uno de los reactores quizás un poco más costosos de producción y por eso se buscan otros tipos de reactores. El siguiente que sería el PHWR. Este es un reactor que se empezó a producir en Canadá y su característica principal es que el moderador que utilizan no es comúnmente el agua, sino que es agua pesada. ¿Cuál es el agua pesada? Es esta fórmula química, 2H2O, que se caracteriza por tener altas concentraciones de deuterio. Es un isótopo especial del hidrógeno que posee un neutrón adicional. Y con este agua pesada, que también tiene una sección transversal un poco mayor a la del agua común y corriente, es la que se tiene en el circuito principal del reactor y la que se hace circular el agua y que fluya para que genere, para que pase posteriormente al generador de vapor. Con esto se produce el vapor que va a hacer girar las turbinas y se condensa luego el vapor y mediante bombas se hace que se mantenga un circuito activo y continuo. Como les mencionaba, este condensador va a estar a veces conectado con algún lago o río que se encuentre en la cercanía del reactor. Y bueno, básicamente eso es lo que tenía planeado para esta charla. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Guille, hay una pregunta que ha realizado Edwin. Dice de la siguiente manera: ¿con qué se impacta o se inicia la fisión del uranio 235? Él dice que sabe que es un neutrón que impacta el núcleo, pero ¿dónde o de qué proviene ese neutrón? ¿Es un rayo láser o cuál será el medio? Ok, ocurre que tenemos neutrones que se producen de forma espontánea durante los procesos de fisión. Y el uranio es uno de los elementos que tiene una actividad muy alta en la naturaleza. Pero a veces produce procesos de fisión pequeña, de forma natural y de forma espontánea. Esto ocurre de forma estadística a veces. Entonces se espera que un neutrón salte de forma espontánea del átomo de uranio y genere una primera reacción en fisión. Aunque sí se puede mencionar que uno puede forzar este tipo de reacción mediante aceleradores de partículas, puede hacer que un neutrón salga de manera obligada, por así decirlo, e impacte con el núcleo del átomo. Entonces, como para concluir en esta pregunta, tenemos dos formas. Una que ocurre de forma espontánea, de forma natural, ocurre solo con la muestra de uranio que tengamos, u otra de forma mediante aceleradores de partículas. Entonces, mediante estas dos formas podemos hacer la fisión. Por ahí está otra pregunta de Mauricio. Mauricio dice: aproximadamente a qué porcentaje queda funcionando después de bajar las barras de control, el reactor nuclear, me imagino, y luego de bajar las barras, aproximadamente en cuánto tiempo se deja de tener fisión. Bueno, sí, lo que ocurre es que la fisión, una vez que se bajan todas las barras, el reactor pierde el punto de ebullición. Es como que tuviéramos una cacerola que le estamos haciendo hervir agua, bajamos las barras y es como que apaguemos el fuego. Obviamente va a seguir el agua a temperatura muy alta, pero no es una temperatura la suficiente como para hacer que el agua se evapore. Entonces, una vez que bajan las barras de control, el reactor empieza a bajar de potencia hasta que ya se apaga prácticamente, por así decirlo. ¿Y qué tanto tiempo después? Pues
Sí, la fisión deja de ocurrir de manera brusca, por mencionarlo como de forma similar para que pueda generar una electricidad y haga que el agua hierva. Pero, como mencionaba en la pregunta anterior, el uranio es un material altamente radioactivo, entonces casi siempre se mantiene cierta fisión adicional. Entonces, los protocolos se estiman entre 1 o 2 días para que la fisión que se mantenga sea a niveles naturales, por así decirlo, y aún así se puede manejar este tipo de reactor. Ahora, se me olvidó mencionarlo, pero en el reactor tipo BWR, que es el reactor Boiling Water Reactor, tiene ese problema o ese inconveniente como desventaja. Se apagaba el reactor, pero la fisión produce elementos adicionales como el criptón y el bario. Y estos son materiales de desperdicio, materiales de desecho que ya no nos servirían para futuras fisiones. Entonces, se tiene que limpiar este reactor cada cierto tiempo. Y ocurre ese problema que se tiene. Se detiene, se apaga el reactor, se cortan operaciones, pero se tiene que esperar 1 o 2 días para que sea bajo estándares internacionales ligeramente seguro entrar a un operador y limpiar el interior del reactor nuclear. Entonces, es uno de los pequeños inconvenientes que tenía el reactor BWR. Hola, Adelante, Edwin, puedes hablar. otra duda que tengo yo, aparte de la que ya me contestaron, era que en términos de, y no sé si, la verdad que no sé si lo explicaron, pero es en términos de eficiencia de los dos tipos de reactores y de los ciclos termodinámicos en los cuales se utiliza cada uno de estos reactores. No sé si hay alguna diferencia en términos de eficiencia. Y la otra pregunta era en términos de los costos y del mantenimiento, pero creo que tú acabas de responder muy bien esa duda que tenía, que al final el último que mencionaste, pues por la parte de la limpieza, pues tiene un costo más alto en términos de mantenimiento. Eso, Okay. y de ahí, quizás la otra duda era, digamos, cuánto tiempo tarda en enfriarse el proceso, digamos, enfriarse todo el sistema para poder acceder a un mantenimiento, si hay estándares internacionales para el manejo de ese tipo, o sea, a qué horas hay que ingresar al reactor para darle mantenimiento, la parte que se puede darle mantenimiento, debe haber algún Okay. tiempo Primero, ¿qué material, perdón, qué reactor es como más eficiente? Pues en la actualidad se considera que uno de los más eficientes es el reactor PWR, que es el de Pressurized Water Reactor. Por eso es uno de los más comunes. Eh, Más adelante, en futuras charlas, hemos destinado específicamente a diferenciar cada uno de los reactores en costos, cuáles son más costosos, más beneficiosos y más activos. Pero sí debo mencionar que, como adelanto, uno de los reactores más comunes y por ende de los más factibles es el PWR, Pressurized Water Reactor, el primero que mencionaba. Ahora, ¿qué tanto tiempo después es como baja la actividad térmica? Pues básicamente es como apagar el fuego a una cocina cuando tenemos agua a hervir. Lo que tarda en agua a enfriarse, que va siempre con la ley de enfriamiento de Newton, dependiendo de la cantidad de agua que tengamos. Estos son tanques enormes que a veces agarran 2, 3, 4, no sé, 5 toneladas de agua. Y lo que tarde en enfriar el agua ya sería seguro para que uno no se queme, por así decirlo. Pero cabe mencionar que estas son zonas radioactivas. Estas zonas se tiene que entrar con contador Geiger o un contador de cuerpo completo, que también vamos a hablar más adelante de ellos, cuáles son los protocolos, que se encuentren bajo normas estándar. Hay un nivel en Curios o en Becquerel que se mantenga como nivel natural y ese se busca que se tenga dentro del núcleo antes de que un operador pueda entrar. Ok, se me venía otra duda. Con respecto si se le hacen algún tipo de análisis a esa agua a ese agua del ciclo cerrado, pues sí, antes de, digamos, ver- de, de, de,
de hacer el mantenimiento, pues si tiene algún tipo de análisis de calidad del agua para depositar en un cuerpo receptor, no sé, tengo esa duda, o si existe eso. Bueno, sí, voy a poner la presentación. Como se observa, normalmente el agua que circula donde se encuentra el material radioactivo se encuentra en un ciclo cerrado. En el núcleo circula un mismo tipo de agua. Es por lo que mencionaba, esta agua va a encontrarse con materiales de desperdicio, como las partículas de criptón o bario, y otras partículas adicionales que se puedan producir en procesos de fisión. No necesariamente solo esas dos son las que se van a producir. Entonces, estas partículas van a contaminar el agua, por así decirlo. Esta agua no la podríamos desechar en un río o en el mar sin antes haberle hecho un estudio de que sea segura para el medio ambiente. Entonces, sí, se tiene que trabajar el agua que se maneje dentro del núcleo del reactor. Pero el agua que circula como para enfriamiento del núcleo no entra en contacto con el agua contaminada, por así decirlo. Entonces, esta agua es segura para el manejo. Por eso mismo es que normalmente se conecta el tercer circuito de enfriamiento con ríos o lagos, que es agua que no ha entrado nunca con el material radioactivo que se encuentra en el núcleo. Y excelente. la otra duda que tengo, y perdón por las dudas, bueno, yo no, y lo pregunto porque en realidad yo nunca he visto una planta nuclear trabajando. He visto algunos videos, pero no sé si ustedes con la experiencia que tienen o lo que han estado estudiando, si las plantas nucleares emiten algún sonido. Pues es una curiosidad más así, no sé si, o solo la del agua de enfriamiento que sale en las torres de enfriamiento emite algún sonido. Es una curiosidad que tengo. Bueno, sí, es algo ruidoso en algunas partes, como por ejemplo en la parte de las turbinas. Ahí es donde hacemos circular altas presiones de vapor, y este vapor circula en estas turbinas y estas turbinas hacen que gire. Entonces en este apartado sí básicamente es algo ruidoso, pero no se consideraría como algo que deje sordo. Sí, yo sabía que es, digamos, esa parte como la más ruidosa, pero quizás me refería más a la parte del reactor per se, quizás, Aparte del porque es lo núcleo, sí. diferente, digamos, correcto. Bueno, en la parte del núcleo, el video que yo les puse tenía sonido. Yo le bajé mucho sonido porque haciendo unas pruebas anteriores, eh, era un poco incómodo para los oídos estar oyendo la parte que se bajaba o subía las barras de control. Pero estas barras se manejan mediante prensas hidráulicas. Entonces, básicamente el ruido que tendría una prensa hidráulica de subir y bajar las barras de control sería lo que se estaría escuchando. Y sí, sería un poco ruidoso, pero tampoco tan ofensivo. Y como tal, la radiación no emitiría un sonido específico. Lo más que se vería sería ese efecto de radiación de Cherenkov, que fue el que mencionaba, que básicamente pone fluorescente el ambiente alrededor. Ok, gracias. Corto plazo, o mediano plazo. Bueno, si pero yo no sé si hay más preguntas, dudas. corto plazo, que busquen ¿No? Bueno, entonces quizás solo me resta agradecerle a Guille por la presentación, a ustedes también por su presencia en esta charla, y quedamos ahí al pendiente de mandarles el material y esperamos que para la otra semana también ya quede para jueves, ¿verdad? Esta semana tuvimos algunas complicaciones para hacerla el día jueves. Pues nada, espero que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana. Se cuiden mucho y nos vemos en la próxima. Saludos cordiales a todos. Muchas gracias por su tiempo y su atención.